de leer en la escuela. Entonces, bienvenido, profesor doctor Oscar Espinel. Vale, muy buenas tardes, muy buenos días, perdón. Muchas gracias por la invitación. Yo tengo una presentación en PowerPoint, ¿la puedo presentar desde acá directamente? Sí, Sí, ¿cierto? ya. Sí, señor. Listo, entonces voy a hacerlo. Discúlpenme un segundito. ¿Ya estará presentando? Sí, señor. Vale, en realidad son 3 o 4 diapositivas, pero que me sirven de apoyo para lo que quiero presentar. Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Muchas gracias por, por el espacio, por la invitación, por estos esfuerzos que realizan para seguir construyendo y construyéndonos en la pedagogía. Yo traje un pequeño texto que voy a ir leyendo muy lentamente, digamos, y quizás comentar algunos espacios, aunque evitaré hacerlo para cumplir un poco con el tiempo del que disponemos. Pero en primer lugar, deseo, bueno, celebrar este espacio, tanto el adelantado del día de hoy en medio de estas actividades académicas que hemos venido realizando a lo largo de la semana, de la mañana, como del espacio mismo de la revista Utopía Pedagógica, que se convierte claramente en un espacio de encuentro y de construcción de escuela, de pedagogía, de educación, de país. Quiero también agradecer de manera especial a todo el equipo que con su trabajo ha permitido la realización de estas jornadas y por supuesto también de la revista, al secretario de Asuntos Pedagógicos, Ramón Sanguino, al director del CEID, Juan Carlos García, y a los maestros y maestras del equipo del CEID que hacen posible estas andanzas en favor de la educación. Igualmente agradezco al profesor Jorge Enrique Ramírez por su amistad y su generosidad y por supuesto un profundo agradecimiento a las maestras, maestros y a quienes siguen las discusiones que nos convocan el día de hoy y que espero no agotarles demasiado con estas líneas que quiero leer y que quiero compartir en medio de estos minutos que tenemos. Bueno, yo preparé un texto que he titulado, como lo ven allí en la diapositiva, Escribir, leer, estudiar o sobre el ser docente. Y quiero iniciar con una frase, con una afirmación, con un fragmento de un texto de Freire, permítanme, que se encuentra en un breve texto que hace Freire como introducción a uno de sus seminarios. El texto se llama Consideraciones en torno al acto de estudiar y se encuentra compilado en este librito, no sé si lo puedan ver, bueno, que se llama La importancia de leer y el proceso de liberación, allí se encuentra compilado. Dice Freire, estudiar es realmente un trabajo difícil. Exige de quien lo hace una postura crítica, sistemática. Exige disciplina intelectual, que no se adquiere sino practicándola. Hasta ahí la cita de Freire. En estos términos se refiere Freire al estudio en uno de sus textos realizados en 1968 como introducción a las actividades de formación de un seminario de educación y reforma agraria en Chile. El texto fue titulado, como les he comentado, Consideraciones en torno al acto de estudiar. Y si lo vemos bien, cada detalle de estas referencias resulta bastante significativo. En esta oportunidad no podremos profundizar en cada una de ellas, pero les propongo reparar en algunos de esos detalles con el fin de pensar en lo que significa ser profesora y ser profesor en nuestras regiones. Por un lado, encontramos el contexto que da lugar al texto, el momento en el que fue escrito y su intencionalidad. El breve escrito, dirigido a los participantes de dicho seminario, es elaborado por Freire no solo como introducción al espacio de formación del evento académico en el cual se encuentra, sino como presentación de la bibliografía que acompañará dicho ejercicio. Es decir, este texto lo prepara Freire, lo elabora Freire y lo presenta
como la introducción a una serie de referencias bibliográficas que hace a los participantes de dicho seminario. Por lo que, de cierta manera, las líneas presentadas allí por Freire apuntan hacia la importancia del leer y del escribir, en quienes se preparan, pero también en quienes acompañan los distintos procesos formativos, entendiendo que generalmente allí pues participarán líderes, personas, maestros y maestras a cargo de procesos formativos en distintos ámbitos, y hacia ellos es a quienes se dirige Freire en este seminario de 1968. Leer y escribir que se conjuntan en el estudiar. Ya volveremos sobre ello. Por ahora, quiero resaltar ese vínculo entre educación y reforma agraria que reafirma el motivo del seminario objeto de las reflexiones freirianas en este texto de 1968. Lo cual nos remite de inmediato al vínculo entre educación y acción. Una acción, si se quiere, transformadora, política, empoderada. Una acción, y aquí no puedo dejar de hacer mención a esto, una acción política y revolucionaria, como lo es el mismo acto de estudiar en medio de una sociedad acelerada y por momentos vaciada. La educación, nos insiste Freire, nunca puede ser neutra por cuanto es en sí misma política. Por ello mismo requiere atención, rigurosidad, coherencia y sobre todo preparación. Este es un primer elemento que quisiera resaltar de manera muy rápida en este sobrevuelo al que tenemos que agregar que 1968 será precisamente el año en el que aparezca la primera publicación de La pedagogía del oprimido de Paulo Freire, una publicación que hará, o bueno, como ustedes saben, es un texto que Freire va elaborando en su exilio, y un exilio que sufre por cuenta de su trabajo de alfabetización y trabajo de concientización política con las diferentes comunidades. Todos estos detalles, insisto, son muy significativos en lo que quiero presentar, en lo que quiero compartir. Por otro lado, en las primeras líneas de este breve texto, Freire destaca la función de la bibliografía dentro del seminario como invitación a la lectura, como incitación al estudio. Esta es la función de aquellas referencias y cuerpos de documentos. El incitar al estudio, el desafiar a la curiosidad es el propósito de esas referencias, lo cual requiere un elemento fundamental y que Freire llama respeto o invoca como el respeto. Respeto hacia los asistentes, respeto hacia los autores y respeto hacia sí mismo. Fíjense todo lo que está detrás de unas recomendaciones bibliográficas, ¿no? O la recomendación de unos documentos a leer como preparación de un seminario. Todo ello tiene un eje, tiene un acento, tiene que ver con el respeto. Respeto a los asistentes, respeto a los textos que se leen, a los autores de esos textos, y respeto hacia sí mismo, hacia uno mismo. Por momentos, estas formulaciones podrían sonar a algunas palabras que están de más, o a una suerte de juego retórico que busca adornar lo que se dice. Sin embargo, sabemos que con Freire ninguna palabra está de más. Cada expresión, cada idea es tan auténtica como su vida. Cada reflexión ha sido sedimentada por la fuerza de la experiencia y la inquietud constante. Esto es algo que el mismo Freire nos lo hace saber en sus libros cuando retoma antiguos interrogantes, cuando retoma temas que ya ha visitado, pero que nunca terminan o son agotados por completo. Retoma cuestiones a las que vuelve para seguir rumiándolas desde las posibilidades que ofrece la distancia y la ampliación de horizontes.
En efecto, vuelve a estos lugares porque siente la necesidad de seguir pensando con y seguir haciendo con ellos. Es en este sentido, es que podemos decir que Freire es un auténtico educador y a la vez un educador auténtico, siempre atento a su labor, siempre en actitud de inquietud por lo que hace y lo que se propone con ello, siempre imaginando posibilidades. Un maestro que ya nunca será abandonado por interrogantes como estos. Y quienes somos maestros y maestras sabemos de qué hablamos con estas líneas, ¿no? Preocupaciones que ya nunca nos abandonan. En efecto, ser maestro o maestra es una cuestión más próxima al ser que a una simple función. Por esto, no se deja de ser maestro o maestra al colgar la bata antes de salir del salón. Esa es una posibilidad negada para quien asume la docencia como forma de vida, pues en realidad se trata de eso, de un modo de vida que ya nunca podremos abandonar. Por ello requiere o implica respeto por lo que se es y lo que se hace, o mejor, por las formas en las que nos constituimos como sujetos en medio de esas maneras de hacer. Ahora bien, la docencia es una labor que siempre involucra a otros. Por ello la centralidad del diálogo en la que tanto nos insiste Freire. Por eso ese carácter dialógico que Freire nos ayuda a ver en la educación. Siempre tiene que ver con otro, siempre tiene que ver con otros. Así que no solo es una cuestión de respeto hacia sí mismo, recordemos el asunto del respeto, no es solo una cuestión hacia sí mismo, sino hacia aquellos que acompañan ese caminar. Un respeto hacia aquellos con quienes compartimos esos espacios diálogos. Un respeto hacia aquellos con quienes construimos ese diálogo y con quienes nos construimos en medio de ese diálogo. Respeto hacia aquellos a quienes en un principio va dirigido el acto de educar. Y digo, entre comillas, en un principio, pues no podemos perder de vista que mientras educo, que mientras enseño, también aprendo y también resulto educado. Y Freire permanentemente nos lo recuerda, ¿no? Esta extraña y hasta paradójica condición del acto de educar responde justamente a ese carácter colectivo de la educación. Es la máxima expresión de lo que significa educar, la expresión de un vínculo hecho necesidad. La necesidad de ese otro, tanto del que asume el rol de maestro o maestra, como de aquel que se pone enfrente como aprendiz. No podríamos hablar de educación, ni siquiera en estos tiempos sobrepoblados por pantallas, si no encontráramos este doble movimiento del enseñar y del aprender. La educación se sustenta en la idea de comunidad. La educación es comunidad, es un acto comunitario. Educar es, de hecho, forjar comunidad, cualquiera que sea la concepción que se tenga de ella. Por ahora no vamos a entrar en esas discusiones. Y por tanto, si la educación es forjar comunidad, la educación también es alteridad, tiene que ver con el otro, como lo hemos dicho. Y si la educación es alteridad, si es comunidad, si es acción con, y esta acción con entendida como junto con y no sobre el otro o a pesar del otro, si la educación es alteridad, si es comunidad, si es acción con, entonces claramente la educación es ética, política e histórica. Por ahora no puedo ahondar en este carácter histórico, pero lo quería dejar mencionado por cuanto la historicidad es un rasgo fundamental para entender ese carácter ético y político de la educación que un maestro como Freire nos ayuda a dimensionar y que nuestros contextos, nuestras regiones, las situaciones de nuestra cotidianidad nos hacen dimensionar permanentemente
frente a la educación, el carácter ético y político de la educación, el carácter transformador de la educación. Por todo ello, la educación, desde una actividad en apariencia tan minúscula como recomendar alguna bibliografía o como preparar un programa para un curso, es una labor de profundo respeto y reflexionada coherencia. Un asunto tan minúsculo, en eso quiero resaltar eso. Un asunto tan cotidiano, en apariencia tan irrelevante como recomendar alguna bibliografía. Allí ya se condensa, ya se decanta todo lo que significa ser educador, ser educadora, asumir la educación. Razón por la cual ninguna palabra ha de sobrar, ni está puesta al azar. Un poco haciendo alusión a eso de las palabras que estarían de más o supuestamente de más. Razón por la cual, permítanme insistir en esto, ninguna decisión ni ningún actuar ha de estar de más, ni puede ser producto de la improvisación. Por eso la cuestión de la preparación. Así nos lo muestran estas líneas de Freire que vamos leyendo. Un comentario más en relación con esta idea del respeto que quise tomar hoy como pretexto para estas líneas, para esta conversación, para esta reflexión. Me devuelvo un poquito. Un comentario más con relación al respeto en el que Freire nos ayuda a reparar. Dado que la educación es alteridad y es comunidad, no es algo que se mueva en una sola dirección. Por el contrario, lo que ha de potenciar su carácter comunitario, es la heterarquía. La heterarquía y la complejidad de las relaciones. Ya vamos con eso de heterarquía. Cuando hablamos de heterarquía y de esa complejidad de relaciones, queremos hacer referencia a la inexistencia o a la no existencia de una jerarquía vertical, rígida o a un orden preestablecido. No hay formas fijas ni movimientos unidireccionales. Justamente es este factor el que propicia el acto creador que caracteriza a la educación. Lo que estoy queriendo señalar, siguiendo a Freire, es que el acto de educar no es un asunto exclusivo del maestro o de la maestra, lo cual significa a su vez que lo que allí sucede no solo es resultado de la interacción de los allí involucrados, sino que lo que allí suceda también es compromiso de todos y todas los que participan allí, estudiantes y profesores. Por hablar solamente del espacio, digamos, del aula, en ese pequeño contexto. Sabemos que en el aula, en la escuela, intervienen otros actores, otros factores, pero bueno, no quiero irme por allá en esta discusión. Siendo una cuestión comunitaria, cada miembro es responsable de su acción y sobre todo de las implicaciones y efectos de su acción en dicha comunidad y los espacios que se habitan. Así es que, hablando del respeto, Freire recuerda a quienes reciben la bibliografía de su seminario la responsabilidad que tienen frente a la lectura y frente al estudio de dicho material, en tanto que a partir de ello participan de la construcción conjunta que posibilita el aula y el acto de educar. La clase no la hace el profesor o la profesora solamente. Tampoco la hacen de manera exclusiva quienes están allí bajo el título de estudiantes, tal como a veces parecen hacérnoslo creer algunas corrientes o modelos innovadores en la educación. La clase, el aula, es una construcción conjunta en la que actúan tanto docentes como discentes, tal como nos lo ayuda a entender Freire en ese primer capítulo de la pedagogía de la autonomía. Ciertamente, ser profesor o profesora significa ser estudiante. Y esta es otra idea que quería compartir hoy con ustedes. Asumir el estudio como forma de vida. Ser profesor es asumir el estudio como forma de vida. En algunos otros espacios con los estudiantes con quienes he venido trabajando,
hablábamos de la idea de que un profesor es alguien que estudiando invita a estudiar. Eso es lo que quiero señalar acá. Incorporar para sí el hábito de la lectura y la escritura. Eso es lo que nos hace ser docentes. No es posible enseñar a leer sin leer. No es posible inculcar la escritura sin escribir. No es posible despertar el deseo de estudiar sin ser uno mismo amante del estudio. En realidad, acompañamos a otros en el estudio mientras nosotros mismos estudiamos. Es esto lo que nos hace ser maestros y maestras. No es la bata, no son los cartones ni los títulos, no es ni siquiera el cargo o el contrato. Lo que nos hace ser profesores y profesoras es el amor por el estudio. Un amor que, como auténtico amor, se profesa con cada acción, cada suspiro, cada deseo, cada gesto. Estudio que no se dirige exclusivamente hacia lo que decimos enseñar, aunque de vez en cuando nos dejemos deslumbrar un poco por eso, ¿no? Por la carga de la disciplina, por la importancia de la disciplina sobre la pregunta respecto a lo que significa educar, por ejemplo. Estudio que no se dirige exclusivamente hacia lo que decimos enseñar, pues también se dirige hacia el ejercicio mismo de enseñar. La inquietud, el desafío, la preocupación se expresa de múltiples maneras y en múltiples campos, pero en todas ellas subyace una preocupación esencial para nosotros como profesores y profesoras. Y esa preocupación esencial es aquella que se refiere a los modos y espacios del enseñar. Y ya estamos viendo que me dirijo a la pregunta pedagógica, a la pedagogía. Inquietudes que acompañan a aquel que, referido al que enseñar, y que le dotan de sentido. Le ofrecen un lugar y además le otorgan continuidad. El qué enseñar, el qué de la disciplina, va acompañado de otros interrogantes, como el cómo enseñar, el para qué enseñar, el dónde o a quién enseñar. El quién enseña es otra pregunta fundamental, e incluso qué significa enseñar. ¿Qué significa enseñar matemáticas? ¿Qué significa enseñar física? ¿Qué significa enseñar biología? ¿Qué significa enseñar ética? Si es posible enseñar ética, si es posible enseñar filosofía. ¿Qué se enseña cuando se enseña historia? ¿Qué se enseña cuando se enseña a leer y a escribir, etcétera? Son todas ellas preguntas propias de nuestro hacer como profesores y profesoras. Son todas ellas preguntas cobijadas por el campo de la pedagogía. Son todas ellas inquietudes que, en tanto presentes y asumidas, nos hacen ser lo que somos, profesores y profesoras. Ya voy a ir terminando. Es en este sentido que, una vez más, el estudio aparece como columna vertebral de lo que somos y hacemos, de las formas en las que nos hacemos en nuestro hacer. Aquí, y ya para ir cerrando, para no agotarles demasiado, es que haya sentido, lugar y riqueza un espacio como el inaugurado con esta revista, Utopía Pedagógica. Un espacio de estudio e investigación, un espacio de lectura y escritura. Para ser más precisos con Freire, un espacio de relectura y de reescritura. Freire lo plantea de manera muy hermosa en distintos lugares. Uno de ellos lo encontramos en otro de los textos que encontramos aquí en este libro que les mencionaba, y que titula El proceso de alfabetización política, una especie de introducción. Allí Freire nos recuerda esa cita que encuentran ustedes al final. Leer es reescribir y no memorizar los contenidos de la lectura. Escribir es volver a leer y leer es volver a escribir. Por tanto, leer no es un acto de consumir ideas, puesto que leer es construirnos con las interpelaciones que despierta esa lectura que, de este modo, resulta en un exquisito diálogo con el autor, con nosotros mismos y con quienes nos rodean. Leer es reescribir, leer es reescribirnos. La escritura no es solo cuestión de unos trazos sobre una hoja en blanco. Escribir significa horadar y dejar huella en la profundidad de nuestra existencia. Al escribir, no solo nos confrontamos con lo que somos y lo que decimos saber, sino que junto a esa confrontación vienen los efectos y resonancias derivados de esa interpelación. Esa
es otra forma del escribir, pero esta vez referida a lo que somos, ya no en un papel, sino en lo que somos. Con la escritura nos reescribimos como sujetos y como comunidad, y, cómo no, como profesores y profesoras. Nos reconocemos, nos interpelamos y nos construimos en la alteridad. Las preguntas, hallazgos, perspectivas y nuevas maneras de mirar no quedan atrapadas entre la tinta y el papel. Por el contrario, han de trascender la linealidad de los grafos y desde ese momento nunca dejarán de acompañarnos. Creo que a esto se refería otro autor, Michel Foucault, cuando hablaba de la experiencia de la escritura. Por definición, una experiencia es aquello de lo cual uno no sale siendo lo mismo. La experiencia lleva consigo ese carácter modificante. Es en este sentido que la revista, como superficie que expone, como superficie que pone de presente los escritos, lecturas y reflexiones de las y los profesores de la región, se convierte en un espacio de estudio, un espacio para el pensar con, un espacio de diálogo y construcción conjunta, un lugar de encuentro, de empoderamiento y de transformación. En definitiva, un escenario de acción política, un escenario de educación y para la educación. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Óscar Espinel, por su intervención.